¿Cómo están? Les damos la bienvenida a todos a este nuevo capítulo de Digitalizados, el podcast. Soy Pablo Torres, periodista de Chilevisión Noticias, y hoy junto a mí está Inti Núñez, ingeniero agrónomo y también experto en desarrollo, innovación y emprendimiento. Inti, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Pablo, por la presentación. Muy bien. Hoy día tenemos importantes invitados para esta jornada, para revisar todos los instrumentos que nos ayudan a entrar a la era de la digitalización, y en particular vamos a hablar de la herramienta del teletrabajo y cómo esta puede impactar las ventas. Exactamente, porque el teletrabajo se instaló con la pandemia. Había intenciones de que entrara antes a nuestro país, pero ya la pandemia aceleró todo y finalmente para algunos fue beneficioso, para algunos también fue un momento de caos, es verdad. Y aunque parece muy fácil, hay que saber también cómo es hacer buen uso de este teletrabajo. Además, también les vamos a contar de la importancia de mantener un buen sitio web y de la comunicación en redes sociales, cosas básicas que nos van a ayudar a mantener la empresa siempre en los números azules y siempre también en buena relación con los clientes. Por eso, Inti, ¿en qué consiste hacer este buen uso del teletrabajo? Para que vayamos también introduciéndolo a la gente. Mira, una de las cosas importantes es que todo esto de la digitalización sucede en un centro digital. Y ese centro digital puede tener muchas partes. El teletrabajo lo que ayuda es a concentrar en una sola parte, en una suite que se llama, todas las herramientas de teletrabajo para tenerlas muy ordenadas. El chat, los correos de quiénes son tus equipos, cómo están divididos tus equipos, las videoconferencias, tu calendario, de forma de que cuando tú te pones a trabajar y entras a esta oficina digital, tienes todo a la mano. Y además va quedando registro. O sea, no estamos hablando de simplemente hacer el trabajo a distancia, sino que también hay un tema de organización detrás de cada eso del teletrabajo y combinar distintas herramientas. Por supuesto, es tu oficina. Y por lo tanto, ahí es que la empresa hay que entenderla que maneja muchos datos, mucha información. Y esta herramienta ayuda a que tu oficina digital esté bastante ordenada. Tú tienes que saber con quién hablas, cómo hablas, cuál es la seguridad de lo que hablas, cuáles son las conferencias, cuándo vienen, ahorrar tu tiempo. Siempre es importante en una empresa saber qué entra, qué sale, dónde están las cosas. Otro punto también importante es saber, dentro de los errores comunes que cometen las empresas, es mantener un buen sitio web. Es importante la interacción también en redes sociales, o tal vez manejarse solo a través de WhatsApp, con los clientes finales, también con los otros, con los trabajadores, también los colaboradores de la empresa. Es importante identificar todas esas cosas, ¿verdad? Sobre todo en el teletrabajo. Sí, las empresas son información, son cosas que pasan, y lo importante es que en la empresa no se pierdan tanto el aprendizaje como las cosas que pasan. En una empresa, al final, las cosas que pasan tienen que ver con recursos, ¿sí? Ya sea tu inventario, ya sean dineros que te entraron, ya sea una relación que puede tener fuerza más tarde, y por lo tanto siempre mantener un orden. Y además los costos de aprendizaje. Yo te diría que hoy día están todas las herramientas para que uno autoaprenda, por así decirlo, a través de videos, de estos podcasts. Exactamente. Y por lo tanto sea muy fácil la digitalización. Ahora, tú lo decías, hay que combinar esto de no solo incluir lo que es la relación del teletrabajo con los colaboradores, sino también combinarlo con las finanzas. Eso también está permitido en el teletrabajo. Hay herramientas que combinan eso. Sabemos que hay varias publicidades, pero ¿funcionan realmente esas herramientas o es más que nada una publicidad? No. Mira, todos los caminos llevan a Roma. Es decir, en las empresas es importante que todo lleve a las finanzas para saber si estoy ganando o estoy perdiendo. Con estas herramientas, con saber, por ejemplo, tú cómo atendiste, por dónde te entró un cliente, a qué velocidad lo atendiste, cuándo le respondiste, y finalmente si hubo una venta efectiva, te ayuda a saber si ese cliente es rentable o no. Todo va hacia las finanzas, y el tener ordenado en esto en las plataformas hace que fluya hacia las finanzas y tú sepas cuáles son las cosas más rentables que tú estás haciendo, cuánto costo tienen, dónde se te están generando las utilidades, y eso siempre en una empresa es oro, ¿ah? Porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo ser más eficiente. Ahora, también hay que entender que Chile venía con esta cultura lejana del teletrabajo y muchas cosas eran análogas. ¿Cómo se combina eso de lo que era análogo con la actualidad digital, sobre todo para una empresa que tal vez llevaba no solo las contabilidades en un registro de libros, sino que también muchas de las cosas no eran medibles? ¿Cómo se puede cambiar esa cultura de medir, sobre todo en una era de que todo lo digital es medible finalmente, porque todo tiene un número, tiene un dato? Sí, mira, básicamente la empresa tiene que ir
evolucionando, haciendo gestión del cambio desde lo análogo a lo digital. Empezar con herramientas simples. Lo bueno de esta plataforma es que hay muchas herramientas disponibles y por lo tanto tú puedes ir buscando la que te acomoda, comprarla, tratar y luego darte un tiempo para aprender dentro de la herramienta. Lo que te pasa es que al inicio la gente pasa lo análogo a lo digital, por así decirlo, se sigue comportando igual, pero la base es digital. Pero cuando lo digital te empieza a sorprender con información y te ayuda a empezar a cambiar tu forma de ser, tú empiezas a descubrir otro mundo y migras a lo que se llama el modelo de negocio digital. Y eso es lo entretenido, y para eso te tienes que dar un tiempo. Y eso convierte una empresa, te hace una empresa distinta, te da mucho más poder, te da fuerza y tú puedes crecer. Hay dos puntos que nombraste que quisiera ahondar. Dijiste lo primero y lo más importante, tiempo, porque las empresas muchas veces no tienen tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que requiere esta transformación de pasar de derechamente análogo a lo digital? Mira, depende del tamaño de la empresa, depende de la complejidad, depende de la cantidad de información, pero yo te diría que hoy día las herramientas que hay, sobre todo para las microempresas y para las pymes, son muy fáciles y son muy rápidas y el tiempo depende mucho más de cuánto dedicas tú al aprendizaje de la facilidad de adoptar las herramientas. Hoy día lo digital, tú entras a la página, cliqueas y ya estás en lo digital. Pero el punto es cuánto tiempo te das tú para fluir y evolucionar hacia eso. Ahora, nosotros en Digitalizado hemos obligado a la empresa de repente en 2-3 días a entrar a plataforma y es impresionante el cambio que logran. ¿Y cómo se ha visto el tema de tomar todos esos datos que en algún momento tal vez no se midieron y pasar a lo medible? ¿Hay una abruma tal vez a una empresa que tenga tantos datos que no los pueda analizar o saber cuál es importante, cuál es no? Tengo un manojo, una nube de datos que al final me pueden decir muchas cosas y que tal vez no son relevantes para lo que yo debería estar enfocado finalmente. Lo que pasa es que las buenas plataformas ya han buscado las mejores herramientas y en ese sentido se ha hecho el trabajo de buscar cuáles son las cosas que realmente sirven. Y tú, igual que en los automóviles que tienen un montón de medidores y sensores, al final estás viendo la benzina y la velocidad. Y las buenas plataformas traen esos lugares donde tú tienes que medir. Entonces, si tú estás haciendo, por ejemplo, teletrabajo, sabes con quién hablaste más, cuáles son las conferencias, cuánto duran. Y si te das un tiempo de conversación, vas aprendiendo muchísimo para saber qué es lo que es correcto para tu empresa. Y también, no vamos a hablar de las plataformas en sí, pero sí del valor detrás de ellas. Porque uno dice el costo, pero también hay un tema de valores de cuánto es la inversión, porque finalmente esto es invertir en una empresa. Sí. Hay muchas variaciones y sabemos que muchas varían también en el número de empresas, pero varían también en otras cosas, por ejemplo, sectores. Hay alguna que tenga que ir más enfocada en un sector que otro, tengo que buscar más lo general, sobre todo para una empresa pequeña, por ejemplo. Las empresas tienen distintos requerimientos de información. Hay empresas que son muy de costos, muy de control de costos. Hay otras y por lo tanto tú vas a ocupar el Office, que es una excelente herramienta también, y vas a ocupar muchas de las herramientas de Office para buscar los costos, para hacer análisis y todo. El Excel es una excelente herramienta. Hay otras herramientas que son solamente orientadas a las ventas, que son, no sé, el que abre una tienda virtual y solo está comercializando y por lo tanto lo suyo va a estar muy en la tienda digital. Y hay tiendas que son casi gratuitas. Hay otras que son servicios. Perfecto. Y, por ejemplo, un gaffiter o un electricista o alguien que hace contratos de obra, ellos lo que hacen es vender horas y por lo tanto lo más importante va a ser la agenda. Entonces, dependiendo del sector o dependiendo de la pyme, dependiendo de la microempresa, tú vas a tener herramientas que son mucho más importantes que otras. Y eso también tiene la buena página, por así decirlo, también te da un perfilador, un orientador que te ayuda a saber cuáles son las herramientas adecuadas para ti. Perfecto, ahí está un pincelazo también, algo superficial, pero también muy importante de lo que es ordenar la empresa con el teletrabajo, algo que se nos vino encima durante la pandemia y que hoy es casi una obligación tenerlo incorporado en la empresa de la pyme. Muchas gracias, Inti, para este primer pincelazo que vamos a hacer sobre el teletrabajo aquí en Digitalizados. Gracias a ti, Pablo. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el teletrabajo y cómo se nos vino encima durante la pandemia y ya está instalado en nuestro país. Y para eso vamos a darle la bienvenida aquí a Francisca Mikulich, Customer Success Manager de Microsoft Chile. Bienvenida, Francisca, aquí a Digitalizados, el podcast. Gracias, Pablo, gracias. Oye, Francisca, estamos hablando del teletrabajo con Inti, de cómo se van incorporando a la empresa, hicimos un pincelazo, pero me gustaría partir
hablando sobre tu experiencia en Microsoft, cómo ha sido el uso de las herramientas para ustedes en general durante este contexto del teletrabajo. Súper. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Antes de contestar, me parece súper relevante lo que tú comentabas antes, que esto finalmente llegó así forzosamente y nosotros en Microsoft reconocemos que el teletrabajo y este como primer piloto que nos tocó con la pandemia fue forzoso, ¿cierto? Porque no era un teletrabajo propiamente tal, sino que la gente además no podía salir de sus casas, no podía ver a su familia, a sus amigos. Entonces eso es lo primero, ¿cierto? No era lo mismo que las empresas que tenían el trabajo remoto desde antes. Pero más allá de eso, efectivamente aprendimos que se puede trabajar desde la casa. Derribamos ese gran paradigma, ¿cierto?, de que uno no podía ser productivo desde la casa. Y con eso vimos la adopción explosiva de las herramientas digitales. En mi caso, yo trabajo con las organizaciones apoyándolas en sus procesos de adopción de las herramientas colaborativas, Microsoft Teams, ¿cierto?, toda la suite de productividad de Microsoft 365. Y lo que vimos es que efectivamente esto explotó, ¿cierto? Y las personas se dieron cuenta que no solamente utilizar estas herramientas les permitía seguir siendo productivos, mantener sus negocios operando, sino que además podían conectarse de una forma distinta, podían incluir a más personas, podían redefinir sus modelos de negocio. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día nosotros vemos que más allá de los múltiples desafíos que hemos enfrentado, se sacan muchísimos aprendizajes y cosas que sin duda nos van a ayudar también para prepararnos mejor para el futuro. ¿Y cuáles de esas herramientas porque, a ver, Microsoft Teams es una gran plataforma, hay muchas herramientas, pero dentro de Microsoft Teams, ¿cuáles son las más usadas por las empresas que se van uniendo al teletrabajo? ¿Crees tú que también los ha ayudado a pasar de esto de lo que hablamos delante, a un poco de lo análogo a lo digital y también les hace temer menos a lo que es la digitalización? Sí, mira, nosotros hoy día vemos a Microsoft Teams como un centro de reunión para todo lo que tiene que ver con el trabajo. O sea, Microsoft Teams hoy día puede integrar otro tipo de aplicaciones también dentro del trabajo del día a día. Y esa es la gran gracia que tienes, o sea, poder consolidar también la información en un solo lugar. Hoy día en Microsoft Teams podemos integrar lo que comentabas tú, Inti, antes, ¿cierto? Las clásicas herramientas de Office, tener documentos compartidos, ¿cierto? Pero también integrar otro tipo de aplicaciones que además no necesariamente sean de Microsoft. Eso es súper importante comentarlo. O sea, sí, nosotros proponemos el uso de Microsoft Teams, pero si ustedes como organización, la gente que está escuchando, han invertido en otro tipo de plataforma, los invito a que también vean la posibilidad de integrar esas aplicaciones de terceros dentro del mundo de Microsoft Teams para finalmente hacer que el trabajo del día a día sea más sencillo, sea más eficaz y todos seamos más productivos. Sí, yo siento eso, que es bueno integrar en una parte, como que reunir, pero y ahí justamente, ya que han estado ustedes ayudando a las empresas, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los errores más frecuentes dentro de estas pymes o empresas que al adoptar estas herramientas de trabajo colaborativo? Esa es una súper buena pregunta y a mí me parece que me remonto a lo que les comentaba antes, o sea, que esto ha sido un proceso de cambio aceleradísimo y forzoso por las condiciones, ¿cierto?, de la pandemia, y cada organización ha tenido que ir adaptándose a su propio ritmo. Lo que nosotros vemos más allá de los errores es que hay que adoptar una mentalidad de crecimiento, hay que adoptar una mentalidad de flexibilidad absoluta. O sea, si acá yo puedo traspasar un mensaje o una palabra así clave de lo que se viene en el futuro es flexibilidad. Entonces, las empresas que han podido adaptarse más rápido, que han sido flexibles, que han escuchado a sus colaboradores, son aquellas que han podido, ¿cierto?, recuperarse más rápido y por otro lado, aquellas que les ha costado, efectivamente han cometido algunos errores en el camino. Pero para nosotros hoy día, o sea, esa es como la recomendación. Ser capaces de gestionar este cambio, escuchar y estar dispuestos a ir haciendo pequeños ajustes en el camino. Hablamos con Inti antes de la capacitación de las empresas, porque muchas veces una empresa entra de los 100% análogo a lo digital, es poca la relación que tiene más allá del computador, del Excel, tal vez ingresar un dato, un Word, pero del teletrabajo hay que capacitarse, hay que aprender. ¿Y cómo ha sido con ustedes en Microsoft esta relación con las empresas de la capacitación? Por ejemplo, ¿ustedes tienen algo que sea también un costo extra también para capacitarse más allá de Teams o es, por ejemplo, también parte les han pedido ustedes a la empresa, oye, sabes que esto no lo dominamos derechamente, ayúdenos por favor porque queremos ser parte de esto de la digitalización junto a Microsoft y la verdad es que necesitamos ayuda?
Sí, de todas maneras, o sea, el tema de la capacitación sale y desde las empresas más grandes, con los equipos más grandes de aprendizaje y desarrollo, ¿cierto? Hasta también organizaciones, fundaciones, o sea, todo el mundo pide capacitación y a nosotros nos parece súper relevante y hay muchísimas maneras de formarse, capacitarse, organizaciones que se dedican a eso y mucho contenido también en internet, sitios de Microsoft, sitios corporativos con rutas de aprendizaje para que la gente pueda ir aprendiendo a su propio ritmo. Pero en mi caso también de la experiencia que yo he vivido con los clientes es que a veces nos quedamos en el tema de la capacitación. Oye, y hacemos una capacitación, por ejemplo, de Teams, una vez en el trimestre y de ahí ya. Juntamos 15 personas en una videollamada y estamos listos. Listo, y estamos listos. Y no es así. Esto es un proceso constante. Hay que ir también escuchándonos, ¿cierto? Escuchando a las personas que conforman los equipos y también entender de que la tecnología solo tiene un impacto cuando se pone al servicio de las personas y de los desafíos de cada organización. Entonces yo tengo que también, si es que quiero que la tecnología se instale en mi organización, tengo que entender cuál es el desafío, qué es lo que queremos resolver. Y esa es la mejor manera, ¿cierto? Integrar la tecnología dentro de un proceso, la mejor manera para que nosotros lo adoptemos. O sea, que no sea algo, un apéndice, sino que algo incorporado. Esta cosa es como aprender en el hacer, ¿no? Y ser flexible, no tomarse un tiempo y no creer que una capacitación es como creer en las balas de plata, ¿sí? ¿Cuáles serían tus mejores consejos para estas empresas para tener un proceso como el que has indicado? Bueno, pienso que algo ya adelanté en las otras preguntas, pero lo primero es perder el miedo. O sea, la tecnología hoy día está en todas partes. Lo vemos en las cosas que utilizamos, ¿cierto? Para pedir las aplicaciones, para pedir comida. O sea, hoy día la tecnología realmente está en las clases de los hijos, en la manera en que nos conectamos en el trabajo y en la familia, con los amigos, ¿cierto? Entonces, perderle el miedo a la tecnología. Lo otro también tiene que ver con esto que hablaba antes de ir haciendo ajustes en el tiempo. Cuando comenzamos la pandemia, el escenario era uno, súper restrictivo y había que cambiar todo. Hoy día ya estamos cumpliendo estos 2 años de pandemia en donde han ido evolucionando muchas cosas, los negocios ya redefinieron ciertos procesos, las personas de alguna manera también tienen cierta mayor libertad para poder moverse, para poder encontrarse presencialmente, entonces cada momento tiene sus particularidades y es súper importante que las organizaciones de cualquier tamaño estén leyendo esas tendencias, o sea, no cerrarse, no estar en una burbuja, ver qué está pasando alrededor, ver qué es lo que está pasando con los pares y a partir de eso ir adoptando nuevas prácticas para empoderar a sus colaboradores, redefinir sus procesos, ¿cierto? Y de alguna manera enfrentarse para los desafíos que se vienen en el futuro. Perfecto. Francisca Mikulich de Microsoft Chile, muchísimas gracias por esta introducción a las herramientas del teletrabajo. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias a ti. Bueno, también parte del teletrabajo es cómo ordenar la empresa, cómo también ordenar las finanzas. Todo esto se va combinado en lo que es actualmente el teletrabajo. Y para seguir hablando de este tema, damos la bienvenida a Patricio Cifuentes, consultor de mercado TI de Entel Empresas. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido a Digitalizados. Muy bien, Pablo. Muchas gracias por la invitación. A ti, a Inti. Muy honrado poder participar en este programa. Oye, estábamos hablando hace un rato con Francisca, con Inti, de varios temas y dentro del teletrabajo está el orden. ¿Cómo lleva el proyecto Entel con Digitalizados, con las empresas para que sean parte del teletrabajo y también ordenarse un poco en toda esta vorágine de la digitalización? Sí, Digitalizados es una iniciativa muy bonita, muy provechosa para las empresas que participan, que tienen Entel, donde Inti ha participado activamente como mentor y le ha permitido acceder a herramientas que eran totalmente desconocidas para ellos, para organizar su empresa, para obtener ventajas competitivas, para maximizar beneficios, pero no solo con entrega de herramientas, sino que con un acompañamiento integral, punta a punta, enseñarle a usar esas herramientas, a no dejarlos solo en el camino de la digitalización y finalmente dejarles pavimentado un poco ese tránsito de aquí al futuro. Sí, por supuesto, Digitalizado, un proyecto de muchos años, lo puedo decir. Con propiedad. Conocimiento de causa. Con conocimiento de causa, oye, me encanta. Y ahí, de esta experiencia, de todos estos años, ¿qué es lo que tú has visto que son las deficiencias, los temas, el futuro para el proyecto? Sí, mira, principalmente como área de Entel Empresas hemos detectado 2 falencias principales que son casi transversales a todos los participantes. La primera es el desconocimiento de qué herramienta utilizar para obtener ventajas competitivas, para incorporar a su ciclo de trabajo, a su operación. Y junto a eso, la segunda debilidad es claramente la no adopción de las mismas, porque hay algunas empresas que ya tenían las herramientas, pero no sabían utilizarlas, no les sacaban provecho.
Entonces, esa combinación creo que es bien crítica para las empresas, como resolverlo a la brevedad. Ahí como, insisto, el trabajo de los mentores ha sido fundamental. Son bien didácticos, son bien apañadores, entonces han podido ayudar a estas empresas a surgir. Pero ciertamente esos son los dos principales problemas que detectamos en el segmento microempresarios y emprendedores de Chile. ¿Cómo ha sido pasar para las empresas de un tema de una presencia digital? Porque al final igual están presentes, aunque uno diga no, pero es que no los veo, no tengo el contacto por los teléfonos. No, esto igual tiene una presencia digital. ¿Cuál ha sido tu diagnóstico respecto a los cambios que han vivido estas empresas en digitalizados? Ya a fines de 2019 como Entel detectábamos que había que hacer sí o sí la transición hacia lo digital. Era un paso lógico pasar quizás de una venta más presencial a algo más digital. Habían ciertamente empresas con comercio un poco más informal, vía redes sociales, pero lo fundamental que veíamos era un acompañamiento. Quizás emprendedores que no sabían de diseño, no sabían de programación, no podían crear un sitio web inicialmente por ellos mismos. Y la pandemia aceleró todo eso, como dijiste al principio, el programa catalizó todo, fue como un vendaval de oportunidades, pero también desafíos que se abrieron para estos emprendedores. Y ahí es donde vemos una explosión en la demanda del e-commerce, la creación de sitios web con carrito de compra. Pero lo interesante es que al tener que tirarse a la piscina estos emprendedores, casi que aprender sobre la marcha, ir armando estrategias para atraccionar venta por estos canales, también han permitido el surgimiento de otras aplicaciones un poco anexas a la página web, como gestión de redes sociales, facturación electrónica, gestión de delivery y herramientas de colaboración, obviamente, que han permitido mantener el nexo entre colaboradores, clientes y la misma empresa. Y que ellos tal vez nunca imaginaron que iban a estar dentro de este círculo, finalmente. Exactamente, fue como pasar de primera a quinta, siempre es un poco traumante esos cambios tan de golpe. Pero ahí, Patricio, tú que has estado en esto, y yo creo que uno de los impedimentos que se le ocurre a la empresa es cuánto cuesta, cuál es el capital que se necesita, cómo implementarlo, qué factores son los más importantes, ¿qué es lo que han visto ustedes? Mira, no hay una receta mágica, ojalá hubiera una fórmula secreta que esta herramienta y pum, somos digitales 100%. Pero siempre recomendamos dar pequeños pasos inicialmente con pequeñas inversiones, voy a hacer un poco de énfasis en las pequeñas inversiones, para obtener grandes resultados a largo plazo. Y ahí siempre tenemos una suerte de hoja de ruta, no es una fórmula secreta, insisto, pero sí es una hoja de ruta que le permite a las empresas tener un orden. Primero un correo corporativo con el dominio de la empresa, le da mayor profesionalismo a la empresa de cara a los clientes y también te da una estructura organizacional bien interesante que puede apalancar con herramientas de colaboración. Como decía Inti, colaborar en línea con archivos, compartirlos, armar equipos de trabajo y hacer videollamadas en entornos altamente seguros. Entonces, yo creo que el factor más importante no solo son las herramientas, sino que también la cultura organizacional, son las personas finalmente. Y ese fit, esa sinergia es la que te lleva a tener un trabajo remoto o híbrido o hasta presencial eficiente. ¿Cuánto ha aumentado el acercamiento digital en este último año? Mira, es bien interesante ese punto porque tenemos cifras concretas de la Cámara de Comercio de Santiago. Perfecto. Que tiene el Índice de Transformación Digital 2021, que es en el fondo un estudio multidimensional sobre el avance en transformación digital de más de 750 empresas de todo Chile, de todos los tamaños, que va puntuando de 0 a 100 distintos ítems, como les decía, en base a la digitalización. Entonces, hay dos puntos bien interesantes que podemos rescatar de ese estudio. En primer lugar, la adopción de herramientas y tecnología, que saltó 16 puntos durante el 2021, llegó al 56% en torno a todas las empresas de Chile, pero si hacemos el doble clic, vemos que las microempresas crecieron un 17% en ese mismo periodo y las pymes un 14%. Entonces fueron las que llevaron un poco la vanguardia, impulsaron ese número de crecimiento durante 2021, ya que las grandes empresas lo hicieron quizá a comienzo de 2020. Fueron muy aceleradas su transformación digital, las que no estaban ya transformadas. Entonces todo este año ha sido más partícipe la microempresa, el emprendedor, de dicha transformación, de dicha opción de herramientas, pero quedaría medio vacío o suelto ese número si no lo cruzamos con la digitalización de procesos, que es lo que hablábamos de la integración con la cultura, con el entendimiento de las personas y la adherencia a esta herramienta, que creció en 7 puntos, llegó al 48% y también fue fuertemente impulsado por las microempresas y las pequeñas empresas. Entonces nos habla mucho de la adaptabilidad y la agilidad que han tenido para adaptar nuevas formas de trabajo. ¿Crees tú que en la relación también que has tenido con las otras empresas, crees que se ha podido avanzar en una digitalización voluntaria de esta es la alternativa? En un comienzo claramente fue forzada, no esperaban quizás transformar procesos las empresas tan de golpe, pero al ver los beneficios que les trae, como dice Inti, que el mundo está virando hacia esa dirección, los ingresos de estas
grandes promociones, días de venta online, van a tender ciertamente las empresas a migrar hacia ese modelo, que es un modelo que ya se instaló, el trabajo híbrido, el trabajo ya no solo remoto, sino que presencial, y la combinación te abre nuevos canales de venta también. Ya no tienes que ir solo a la tienda, porque ahora con los aforos puede pasar que está la persona en la tienda, se aburre de la fila y se va, pero se mete al celular y compra y le llega a la casa en ya 3 horas. Tenemos sistemas de delivery de última milla muy sofisticados, no nosotros, pero algunos actores de la industria. Y en ese sentido creo que eso va a impulsar y catalizar a que cada vez más personas y más emprendimientos y más microempresas se sumen a este desafío y a esta novedad en el fondo. Perfecto. Patricio Cifuentes, muchísimas gracias por esta invitación de Entel Empresas a sumarse a Digitalizados. Que estén muy bien. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Inti, un gusto haber podido compartir con usted el día de hoy. Inti, a ti también muchísimas gracias por estas mentorías y también los consejos que les vamos dando a las empresas, sobre todo en este mundo de la digitalización. Gracias, Pablo. Vamos creciendo ahí en el Digitalizados. Exactamente. Y con esto terminamos este nuevo capítulo de Digitalizados, el podcast. Recuerde también sumarse a chbnoticias.cl y también a cnchile.com con toda la información disponible para ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.